Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que hoy nos acompañan en la tercera sesión de la cátedra Eric McLuhan del doctorado en comunicación de la Universidad de La Sabana. Quiero agradecer muy especialmente a la doctora Ana María Córdoba, quien nos acompaña hoy, a la doctora Ángela Preciado, directora del doctorado, quien está encargada no solamente del programa, sino de este importante evento. Este año la cátedra la estamos realizando de manera remota a través de la plataforma Teams, debido a las circunstancias de salud pública que atraviesan Colombia y el mundo. Habitualmente hacemos una cátedra unida, 2 o 3 sesiones académicas en una misma jornada, pero por estas condiciones hemos decidido hacer 3 entregas distanciadas por un mes cada una de ellas. En esta edición, la cátedra ha abordado desde una mirada ecológica 2 temáticas que son centrales para el funcionamiento de la sociedad: la sostenibilidad y el periodismo. Hoy, en la tercera sesión, trabajaremos la participación ciudadana en el mundo digital, temática central para comprender el momento histórico por el que atraviesa nuestra sociedad. Hace 2 meses tuvimos el gusto de iniciar este evento con nuestro colega Paolo Granata, profesor de la Universidad de Toronto y presidente de la Media Ecology Association, quien estuvo compartiendo su visión sobre el potencial holístico que tiene la ecología de medios para descubrir y aprovechar las posibilidades del ambiente tecnológico en procura de un cambio social positivo para la humanidad. Además, Paolo mostró el estado actual de la investigación en este campo y las posibilidades que desde él se encuentran para desarrollar ideas que estimulen la búsqueda de un futuro sostenible, tema de máxima importancia hoy. El profesor Granata mostró que la ecología de medios nos permite repensarnos permanentemente como sociedad y en específico hizo referencia a importantes cambios de mirada sobre 3 temas particulares. Uno, la investigación, que para él debe ser abierta. 2, el aprendizaje, que debe ser integrado. Y 3, el compromiso civil, que debe terminar siempre en acciones concretas desde lo individual hasta lo público. Este cambio de mirada sobre los 3 ejes mencionados, según Granata, nos facilitará descubrir nuevas oportunidades para conocer y explorar otras formas de impactar la realidad. Hace un mes, en la segunda sesión, en la segunda entrega de la Cátedra McLuhan 2020, nos acompañó Ramón Salavarría, doctor en comunicación, profesor titular de periodismo en la Universidad de Navarra y vicedecano de investigación de esta facultad. Ramón abordó las posibilidades que tienen actualmente los investigadores en este campo, que están basadas en metodologías cuantitativas de gran alcance para impulsar un nuevo paradigma de conocimiento sobre medios digitales. El profesor Salavarría enfatizó la necesidad que hay en los estudios de comunicación, especialmente en español, de superar los abordajes cualitativos y los estudios de caso, y en consecuencia empezar a usar datos masivos a partir de ellos generar preguntas novedosas y pertinentes que hagan crecer un campo de estudio. En su presentación, Ramón retomó las bases de cualquier proceso de investigación: teorías, metodologías, fuentes, herramientas, análisis, y las actualizó al contexto digital que tenemos hoy. Además, incluyó la visualización de datos como parte del proceso de comunicación y la apertura que debemos tener los investigadores hacia un constante aprendizaje metodológico, a un desaprendizaje y a un aprendizaje, debido a los rápidos avances que se dan en este campo gracias al uso de nuevas herramientas tecnológicas. En la sesión de hoy tendremos el gusto de escuchar a la doctora Ana María Córdoba, directora de profesores y de investigación de la Facultad de Comunicación de nuestra universidad, la Universidad de La Sabana en Colombia. Ana María es comunicadora social, periodista, graduada de nuestra casa de estudios y es doctora en comunicación pública por la Universidad de Navarra. Ha sido becaria de la Fundación Carolina del Gobierno de España y de la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra. La profesora Córdoba está reconocida como investigadora asociada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia.
Actualmente forma parte del Observatorio de Medios, grupo de investigación de nuestra universidad, y además es especialista invitada en un proyecto multidisciplinar de la Universidad Complutense de Madrid, que trabaja en torno a la comunicación en red y la opinión pública inclusiva mediante técnicas de Big Data y análisis de redes sociales. Entre sus líneas de interés sobresalen el análisis de contenido mediático, especialmente en temas internacionales, la participación política digital, los movimientos sociales transnacionales y el análisis de fenómenos sociopolíticos a través de redes sociales. Ana María forma parte de la International Studies Association en su sección de comunicación internacional y de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales, Red Intercol. También es par académico de distintas revistas indexadas nacionales e internacionales y ejerce como analista internacional para distintos medios de comunicación, especialmente en temas relacionados con Oriente Próximo y el mundo árabe, temas de los que es experta. La profesora Córdoba es autora de varios capítulos de libro y artículos académicos en torno a los temas que tratará hoy. Entre sus trabajos más recientes sobresale el libro Digital Political Participation, Social Networks and Big Data, publicado en coautoría con el profesor José Manuel Robles de la Universidad Complutense de Madrid. En su presentación, hoy, Ana María reflexionará sobre la participación política a través de los medios digitales, partiendo de ideas ciberoptimistas y ciberpesimistas, y mostrará que en la actualidad hay que dar un paso hacia adelante, hay que superar estas discusiones y encontrar nuevos caminos para entender las formas latentes de participación que subyacen en el entramado de las redes sociales. Ana María, muchas gracias por aceptar esta invitación del doctorado en comunicación, del que además eres una de las creadoras, hiciste parte del grupo que creó este programa académico. A todos los asistentes, a los profesores del doctorado, a los directivos de la facultad, a los estudiantes que nos acompañan hoy y a todo el público que se ha sumado a esta iniciativa académica, les quiero dar la bienvenida a la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, por supuesto a la Cátedra Eric McLuhan 2020. Esperamos que las ideas que acá se compartirán en esta tarde y las que se han compartido en las sesiones anteriores resulten interesantes y provechosas en el camino de entender el profundo cambio, el cambio profundo y la transformación que está dándose en nuestra sociedad debido al influjo de las tecnologías digitales. Antes de finalizar, les quiero recordar a todos los asistentes que la cátedra se certificará a las personas que hayan participado en las 3 sesiones. Por lo tanto, les agradezco que no olviden diligenciar un formato, un forms, que incluiremos en el chat de esta sesión para que sus datos queden debidamente registrados. Ana, el escenario a partir de este momento es tuyo. Para todos, buenas tardes y disfruten de este espacio académico. Hasta luego. Muchas gracias, Manuel, pues por esta generosa presentación, y también quiero agradecerle de modo especial pues a la doctora Ángela Preciado por haberme invitado a formar parte de este espacio que para mí es tan querido y del que me siento muy honrada pues por estar hoy aquí, porque como tú dices hemos estado al frente de la creación de este programa y sabemos la calidad que le hemos querido dar. Entonces, sin entrar, pues digamos, ya Manuel hizo una síntesis muy clara de las 2 sesiones anteriores, y hoy me toca a mí adentrarme en la acción política, en cómo este ecosistema digital en el que nos movemos está favoreciendo de alguna manera la acción política, o hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Seguramente tendré en este planteamiento detractores y personas que estarán a favor y otros que estarán en contra, pero eso es lo que nos va, pues digamos, a reunir hoy en estos 45 minutos de intervención que he preparado. Al investigar sobre la política o sobre la comunicación en política e Internet, quizás uno piensa en cómo los partidos políticos o los medios de comunicación se están adaptando a este nuevo lenguaje digital, a esta nueva cultura digital.
Pero también se puede pensar en cómo los ciudadanos, que es lo que queremos hoy, asumen las tecnologías digitales en sus vidas, cómo las adaptan, cómo las transforman, hasta usarlas para algo para lo que no fueron creadas. Los computadores no fueron creados para la participación política, pero justamente lo que quiero que veamos hoy es cómo han empezado a convertirse en esas herramientas de participación. Este es entonces el objetivo de nuestra discusión de hoy, que he dividido como en 4 subapartados, que se los presento en esta diapositiva. Una esfera pública y plural, lo que se espera de la esfera pública, digamos, y cómo, pues, como decía ahorita el decano, doctor Manuel Ignacio, pues se ha ido debatiendo en torno a esa esfera pública y digital entre los ciberoptimistas y los tecnopesimistas, ¿no? Hasta qué punto sí se vuelve o no una esfera pública gracias a las herramientas digitales, pero es un debate al que solo le quiero dar una mirada pasajera, porque me quiero concentrar precisamente en los otros 3 puntos de la intervención. ¿Cómo podemos superar ese debate y empezar a construir desde las nuevas formas de participación de la web 2.0, al menos que es en la web en la que estamos más inmersos en este momento, para entrar finalmente en las 2 últimas sesiones de la conferencia, en cómo es ese ciudadano que está participando en las redes hoy en día, en esa participación política? Identidades líquidas en red, lo quise denominar, seguramente pues es un título que a muchos nos recuerda los postulados de Bauman en torno a la modernidad líquida. Vamos a ver por qué identidades líquidas en red, y luego cómo se da la personalización política, cómo el ciudadano se autoexpresa a través de la política en redes para llegar finalmente a las conclusiones. Vamos a irnos un poco hacia atrás. ¿Qué pasó a finales de los años 90? A finales de los años 90 y con el surgimiento de Internet y de la primera masificación de la red en los años 90, se logró ese paso o esa transición o ese desplazamiento de lo que se ha conocido from computing to communication, y es cuando los computadores, los ordenadores dejaron de ser cerebros electrónicos, digamos, y pasaron a ser dispositivos de comunicación. Esa fue la gran transformación. Lo novedoso que en su momento se generó con Internet, ¿no? Esas herramientas electrónicas empezaron a convertirse en dispositivos de comunicación. Y comenzó el famoso debate, un extenso debate que, pues digamos que dura hasta hoy y que nos tiene hoy aquí sentados, ¿no? Espero que lo podamos disfrutar este rato. Y ese debate, en el fondo, lo que empezaron a analizar los académicos o a mirar con más detenimiento era hasta qué punto las por entonces revolucionarias nuevas tecnologías, cómo podrían llegar a impactar, ¿no? A impactar ese quehacer político desde la transformación, o cómo podían llegar a incidir en sus patrones o en los estilos clásicos de la política. Si realmente, ¿no?, esto que se estaba viendo como el boom de la comunicación podría llegar a transformar la política. Mientras tanto, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en la calle? ¿Qué pasaba en el mundo offline, podemos decir? Teníamos, y pues lo hemos percibido todos y lo seguimos percibiendo, los más altos niveles de desafección política, digamos, y los más bajos niveles de participación ciudadana. Cada vez menos personas con intención de participar en la política y una desafección, un hastío de la política, un hastío del personaje político, un hastío de los representantes. Y voy a empezar a meter algunos conceptos, un hastío de los intermediarios, de esas organizaciones que habían, de alguna manera, cooptado en el sentido de abarcar el espacio público. Y esto desató muchas preguntas, ¿no? ¿Hasta qué punto podría la red hacer realmente más plural ese espacio público? Si realmente lograría darle un vuelco a esta situación del mundo offline. Si podría permitir, pues, que se diera el ideal de lo que se esperaba de la esfera pública o del espacio público. Y por eso les pido que me permitan un pequeño paréntesis antes de que pasemos a las cosas más prácticas de las redes sociales, para que pongamos en común al menos el concepto de cómo vamos a entender aquí, o desde dónde nos vamos a pegar para entender lo que se espera por el espacio público, por la esfera pública. Pues digamos, voy a regirme por
los postulados de Habermas, sobre todo. Pero cuando hablamos de espacios públicos o esfera pública, estamos hablando de ese espacio de espontaneidad social, libre tanto de las interferencias estatales como de las regulaciones del mercado o de los medios de comunicación. Espacios, el ideal de la esfera pública es que sea un espacio de discusión, un espacio donde surja la opinión pública, ¿no? En su fase informal, lo que se comenta, las conversaciones de a pie de la gente, los intereses, lo que los mueve. Que también de ellas surjan organizaciones sociales que representen al ciudadano, que sean estas últimas, pues digamos, organizaciones que ayuden a cuestionar todo lo que de alguna manera sea cuestionable, ¿no? Que sea como un espacio crítico al sistema que termine por influir en la política. De hecho, Habermas habla de, al menos las he sintetizado aquí, bueno, dentro de sus características de la esfera pública, he sintetizado aquí las 4 más importantes a mi modo de ver. La primera, que sea una esfera pública plural, donde se tengan tantas opiniones como personas, una opinión abierta y realmente pública, ¿no? Donde no entren, digamos, o donde no se escuche solo las opiniones de unos pocos o las opiniones de los más poderosos, sino las opiniones de todos, de todas las personas que quieran participar. Una segunda característica, habla Habermas de que sea una esfera pública estructurada en el sentido de que tenga una organización que permita un sistema de debate y de contraste de ideas. Una esfera pública donde se puedan contrastar ideas, donde se pueda compartir un discurso diferente. Una tercera característica es que sea crítica, en el sentido de que genere, cuando se necesite, el contrapeso del sistema de autoridad vigente en la sociedad, ¿no? El contrapeso al sistema político, el contrapeso al régimen, que de alguna manera sea, pues, un espacio que equilibre esas esferas de poder. Y la cuarta característica que quiero señalar en las tesis de Habermas es la de una esfera pública autónoma en el sentido de que tenga una cierta independencia con respecto a instituciones autoritarias. Cuando Habermas escribía esto, por allá en el año 62, pues hablaba de esta esfera pública como un espacio ideal que, a pesar de todo, no se ha podido tener, ¿no? No se ha podido tener porque tanto el espacio público como la opinión pública a lo largo de la historia y hasta nuestros días han atravesado por diferentes momentos históricos, por diferentes fenómenos, y nunca se ha logrado ese espacio ideal del que nos hablaba. Nunca se ha logrado. Nunca se ha logrado alcanzar ese ideal. ¿Por qué? Porque los partidos políticos o los medios de comunicación o los poderosos han cooptado, y aquí quiero utilizar ese concepto, han cooptado la esfera pública al punto de digamos, apropiarse del discurso público. Sin embargo, ese ideal nunca se ha perdido. Es lo que siempre queremos. Todos queremos esa esfera pública plural, estructurada, crítica, autónoma, que le haga un contrapeso al poder. Y no ha desaparecido. Por eso, con las posibilidades que genera Internet, con las posibilidades sobre todo de la web 2.0, el debate en cuanto a si era posible que Internet nos ayudara a llegar a esta esfera pública o no, no hizo más que reavivarse. En los primeros años 90, al frente de, pues digamos, de esa ola de Internet o esa primera ola de expansión que tuvo la red, comenzó lo que se ha denominado el ciberoptimismo. El ciberoptimismo, esa primera ola de finales de los 90, en que, pues digamos, concibía a Internet como la panacea, la herramienta que nos iba a llevar a esa esfera pública ideal que nos planteaba Habermas. Podríamos decir que los ciberoptimistas, los autores que veían bajo esta óptica a Internet, pues de alguna manera reencarnaron esos ideales igualitarios de la Revolución Francesa, ¿no? Una tecnología horizontal, una tecnología libre, donde no se iba a meter el Estado, donde no se iban a meter los poderosos, que de alguna manera nos generaba esta máxima de en Internet todos somos iguales. Una nueva sociedad quizás apasionante, donde reinaría la libertad al margen del Estado mismo, ¿no? Un nuevo tipo de ciudadano, el ciberciudadano. Seguro que ustedes han oído conceptos como el ciberciudadano o la ciberdemocracia. Un nuevo tipo de ciudadano posmoderno en el que sobresale la solidaridad, donde sobresale la autoexpresión por encima
de otras prácticas. Y se esperaba que a finales de los 90, como digo, que el auge de Internet también nos llevara a unas actitudes nuevas en cuanto a la participación política. Mucha más participación, mucha más, digamos, por esa información que ahora teníamos a nuestras manos y los bajos costos de organización, una ciudadanía que se iba a organizar mucho más fácil para participar en la política. Esto, de hecho, dio origen a lo que es el colmo, digamos, ya del ciberoptimismo en temas políticos, que es la teoría de la movilización. La teoría de la movilización, según la cual Internet va a lograr movilizar ciudadanos que de otra manera no participarían en la política, ¿no? Ciudadanos que nunca se hubieran metido en actividades políticas tradicionales y que habían permanecido siempre inactivos y ahora, con el auge de Internet, lograrían pasar de ser unos ciudadanos pasivos a unos ciudadanos activos en política. Sin embargo, tras esa primera ola de optimismo, vino lo contrario. Como siempre vamos en péndulo de un lado a otro, tras esa primera ola, vinieron estudios con una visión mucho más negativa o al menos más escéptica que los primeros. Esta segunda ola es lo que Jenkins denominó el tecnopesimismo. El tecnopesimismo es todo lo contrario, ¿no? Al comprobar que después de 10 años de Internet, 15 años de Internet, la sociedad había seguido igual, la red no había logrado construir una sociedad más justa, más igual, más solidaria, que no se habían dado esos espacios de asociación ciudadana como pensaban los optimistas, que tampoco se habían logrado fines comunes, vino todo lo contrario. Y vinieron teorías, por ejemplo, contrarias a la de la movilización que acabamos de ver con los optimistas. Vino la teoría de la normalización, que en el fondo lo que dice es Internet no sirve sino para normalizar lo que ya pasa en el mundo offline. Es decir, los que se mueven o los que participan son los mismos que ya lo hacían. Aquí no hay ningún cambio. Los mismos que antes eran activistas ahora son activistas digitales. O los mismos políticos tradicionales ahora son políticos, pues también en el ciberespacio. Lo que ya se hacía presencialmente se traspasa o digamos que se lleva a las redes. Entonces la normalización le quiso hacer contrapeso a la movilización. También vinieron otros reparos como los que vemos en la diapositiva. Por ejemplo, la brecha digital de Norris, que nos habla de que en Internet, pues como no todos tienen el mismo acceso a la tecnología, necesariamente se van generando nuevas brechas entre la población, pero que ya son las élites, unas brechas de élites tecnológicas. La población se va diferenciando según su acceso a la tecnología. Seguramente muchos de ustedes han estudiado estas teorías, entonces no voy a profundizar en ellas, solo las voy a mencionar. Por ejemplo, la objeción de Babel, donde Sunstein nos habla de cómo van proliferando los ciberguetos, cómo en Internet nos vamos volviendo pequeños enclaves, guetos, donde nos vamos juntando los usuarios pues de una manera homogénea y por tanto no nos hablamos unos con otros. Esa sería la teoría de la objeción de Babel, que también nos puede llevar a la polarización, que es lo que seguramente hemos oído y hemos visto tanto y ahora, pues no sé, los documentales que nos muestran el funcionamiento de las redes, como la sobrecarga informativa, como pues también la fragmentación excesiva de los discursos nos están llevando a dividirnos. Vemos unas elecciones en Estados Unidos completamente polarizadas, estamos ya acostumbrándonos al 50-50 en las elecciones políticas y esto también pasa en las redes. O también reparos como el slacktivismo o activismo holgazán, al que muchos han querido denominar así de manera despectiva, diciendo que las acciones que se hacen en las redes sociales no son sino acciones superficiales, que ahí no hay verdadera política, que ahí no hay una identidad propia. Y eso pues es lo que llevó a Jenkins a pensar en el tecnopesimismo, ¿no? O sea que todo esto generaba un tecnopesimismo que pues de alguna manera todos estos argumentos no hacían más que quitarle o restarle importancia a las reflexiones en torno a lo que estaba pasando en la red. Y despreciaban así, pues digamos, su verdadera eficacia en términos de interacción social. Y pues digamos que aquí es donde vengo yo pues digamos, donde viene mi punto, y es que, al igual que Jenkins, pienso que hay que superar el debate. Ya no se trata de tecnopesimismo, ya no se trata de ciberoptimismo, sino que hay que superar ese debate, pues ambos extremos son absolutamente dañinos.
y desconocen el alcance real que tiene la participación política a través de los medios digitales. Hay que encontrar nuevos caminos. Hay que entender las formas latentes de participación que subyacen en este, digamos, entramado de redes en el que vivimos actualmente. Internet, y más específicamente las redes sociales, tienen una lógica propia, tienen una lógica distinta de interacción, una forma específica de comunicación. Y no podemos intentar aplicarle los planteamientos tradicionales, ¿sí? Por un lado o por el otro, sino que tenemos que entenderlas para poder superar este debate. Dinámica específica, ¿cuáles son? ¿Qué aportan a esa participación ciudadana? Sabiendo que también, como veremos al final en las conclusiones, pueden tener unos efectos muy negativos, pero también pueden tener unos efectos positivos. Entonces hay que entenderlas en sí mismas, hay que superar el debate y empezar a estudiar este fenómeno social de una manera más intermedia, de una manera más neutral, una manera más central, para entenderlo en sí mismo, saliéndonos de esos extremos dañinos. Se pueden formar, pues entonces se puede favorecer, y aquí quiero resaltar pues tres elementos propios de las redes sociales que nos ayudan a entender cómo funcionan en el debate de la participación y en la participación. Una primera dimensión o un primer elemento, las redes sociales, más concretamente pues e Internet, nos ayudan a tener una autonomía informativa y proliferación de votos en cuanto a que esto se da a un costo mínimo. Y por eso, pues los que antes podíamos consumir información o propaganda política de manera pasiva, hoy en día, ¿no?, ya podemos diversificar esas fuentes informativas y al menos desafiar los discursos oficiales. Ya no se trata solo de, digamos, recibir y recibir, sino también tener o generar una opinión propia frente a los sucesos. Una segunda característica que nos ofrecen las redes es la capacidad que tienen de interacción directa, por eso lo pongo aquí como la desintermediación, que es una de las tesis que, como decía ahorita el decano, pues abordo en el libro que recientemente publicamos con el profesor José Manuel Robles. La desintermediación es una de las teorías que se están empezando a estudiar en las redes sociales y es como se multiplican las posibilidades de contacto sin tener que pasar por internet. No necesariamente tengo que pasar por un medio de comunicación para que me escuche los políticos, no necesariamente tengo que pasar, digamos, por un partido político para acceder a ellos, sino que ya podemos, los ciudadanos de alguna manera, sin la intermediación de esas organizaciones, tener una mayor autonomía en la acción política y no depender tanto de los nodos organizativos centrales. Y la tercera característica es que en las redes creamos y recreamos espacios de debate. De alguna manera, cada día se multiplican más las posibilidades de interacción entre nosotros. Y eso es un fenómeno que se da y que nos va aumentando los temas de interés común para lograr tener unos lugares, digamos, de interacción más propios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que estamos teniendo una transición de lo organizativo a lo individual. Puede que incipiente, puede que no tan fuerte, puede que tengamos que darle espacio a la historia para que nos demuestre la verdadera transformación, pero ya lo vamos notando. Lo que en su momento Benkler hablaba en su teoría también económica, lo vamos a ver también aplicado de alguna manera a lo cultural y a lo político. El ciudadano más protagonista. Dejamos un poquito el protagonismo en las organizaciones y empezamos a ver ciudadanos empoderados, más protagonistas gracias al procesamiento de la información, al conocimiento, a las redes. Las herramientas de la web 2.0, pues especialmente las redes sociales, como decimos, están permitiendo entonces que ciudadanos, de alguna manera amateurs, ¿no?, realicen actividades profesionales que antes no tenían permitido realizar, o que estaban reservadas para organizaciones, para empresas, para organizaciones, para sector público, desde la producción de bienes y servicios, como seguramente hemos visto y nos hemos beneficiado en esta pandemia, ¿no? Rappi, Uber, Airbnb, tantas plataformas que están generando ese sistema colaborativo por pares en el sector económico,
también lo estamos viendo en la creación de contenidos culturales y políticos. No necesariamente tengo que tener una organización mediática detrás para compartir mis contenidos. Me puedo volver un influencer, me puedo volver un youtuber, me puedo volver un personaje que logre una movilización sin tener siquiera que haber pasado por una organización central. Y esta transición, pues digamos que es lo que, pues por ejemplo, en esta creación de contenidos culturales y políticos, es lo que Castells denomina como la autocomunicación de masas. Cuando es el ciudadano o el individuo el que puede difundir los mensajes personales en Internet o pues en distintos ámbitos y puede llegar a tener una repercusión local, regional, nacional, global, según la capacidad, digamos, de difusión que tenga su mensaje. Entonces, esta transformación se empezó a estudiar primero en lo económico. Benkler, por ejemplo, en 2006 ya hablaba de ella. Luego se pasa a la autocomunicación de masas o al sistema informativo, como nos habla Castells. Pero ¿qué pasa con la política? También se puede dar una transformación o una transición hacia lo individual en la política. En esto es donde nos vamos a centrar entonces en lo que nos queda de nuestra conferencia. Es el momento para preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que motiva a participar al individuo en este nuevo ecosistema digital? ¿Qué es lo que lo lleva a identificarse con una causa? ¿O qué es lo que le lleva a moverse en una red social, a publicar un contenido, a compartir un post, a opinar, a poner un emoticón, a generar un engagement social a través de las redes, ¿no? Una manera propia de actuar política en el mundo online. Y aquí es donde decía al principio que me he querido quedar con ese concepto de la identidad líquida. Identidad líquida por hacer contrapeso a lo que ya Bauman hablaba de todo lo que era sólido. ¿Qué era lo sólido anteriormente? Lo que nos daba seguridad. ¿Y qué nos daba seguridad? Instituciones que aparentemente no cambiaban. La sociedad se anclaba en instituciones como los partidos políticos, la nación, la familia, la religión, los ideales, y eso se veía como algo sólido. Hoy en día, de alguna manera, estamos en un fluir constante. Por eso Bauman habla de la modernidad líquida, ¿no? Esa modernidad donde ya no se ven esas instituciones tan sólidas y donde de alguna manera estamos teniendo unos cambios en los referentes que nos están generando una inestabilidad. Y eso es lo que nos lleva a que busquemos la estabilidad en lo propio, ¿no? En el selfie, ¿no? La self-expression de la que hablaremos ahorita, pero lo propio es lo que me da más estabilidad. Dejo de un lado lo sólido y me paso a lo propio, me paso a lo autorreferencial. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué un ciudadano se activa un poco de manera política en las redes? Esa interacción de los usuarios hoy en día no se da como se daba antes. Ya no estamos hablando, pues digamos, de esas identificaciones tradicionales, como acabo de decir. Los ciudadanos digitales de hoy prefieren unas identidades, pues digamos, unos momentos de identificación más que de identidad, que es más líquido. Es más una militancia, como pongo aquí en la diapositiva, intermitente, pasajera. Me uno a una causa. Aquí puse algunos ejemplos. París, y todo el mundo se pone, después de los atentados, por ejemplo, de París, la imagen en sus redes sociales, compartir hashtags por Twitter o por redes sociales, manifestaciones en las que uno se apropia de la causa. Yo soy Charlie Hebdo, puede que yo no sea francés, pero yo soy Charlie, se propagó por todo el mundo. Ciudadanos digitales que prefieren entonces identificarse más que tener una gran identidad de manera puntual con movimientos o con olas de una duración mucho más incierta, ¿sí? Y con mucha mayor autonomía que lo que antes eran como las instituciones sólidas de antes. La colaboración entonces que se presta, digamos, a una causa, podríamos decir que es como la activación de una ciudadanía, a mí me gusta este término, una ciudadanía que está en stand-by y se activa cuando hay una causa que la mueva, ¿no? Son ciudadanos que pueden se mantienen al margen, pero están informados, ¿sí?
saben de política, están informados porque tienen esa proliferación de redes, y de alguna manera cuando hay una oportunidad política, como lo que antes se consideraba para los movimientos sociales, cuando hay una oportunidad política se activan y puede que vuelvan a quedar en un estado latente de stand-by, pero esa activación generó una ola de opinión pues que puede llegar a tener unos efectos y a desestabilizar de alguna manera el status quo del sistema. Por tanto, son unas formas líquidas de compromiso, unas formas líquidas que van de la mano de la pérdida de peso de las identidades políticas estables de antes. Por eso, pues, de alguna manera, las redes sociales han sido asumidas como lugares naturales de práctica política, porque en ellas se pierde el control de la planificación de los contenidos. Podríamos decir que las redes sociales son lugares, hablando en términos políticos, pues como de unos nichos perfectos, opiniones, una cultura emergente donde todos los retazos se integran, aunque parece superficial o aunque puede parecer algo efímero que se nos escapa en, bueno, antes eran 140 caracteres, ahora vamos en 210, pero caracteres o emoticones o hashtags que parece que se fueran de nuevo las opiniones y se perdieran en ese fluir líquido del que venimos hablando. Una subjetividad del usuario también, ¿no? Personas que, pues, el potencial que tienen, pues, lo que descubren los usuarios, el potencial que tienen las redes, es su capacidad para apropiar el contenido y expandirlo, sin control, ¿no? A otros espacios sociales, como un engagement individuo a individuo. Eso es lo que generan las redes sociales, el engagement individuo a individuo, para compartir intereses similares, que en política, pues ya veremos, pues que pueden llegar a tener unos efectos positivos y otros efectos negativos. Y finalmente, antes de que entremos a las conclusiones, pues la personalización política, la autoexpresión, la autoconstrucción del yo político se está dando hoy en esta fuerte tendencia del ciudadano digital, que es personalizar los contenidos, hacerlos propios. Por eso, Bennett y Segerberg hablan más de, contraponiéndose de pronto a la acción colectiva de Olson, de cómo lo que tenemos hoy en día ya no es tanto una acción colectiva como una acción conectiva. Por eso lo pongo más grande en la diapositiva. Una acción conectiva donde se resta la importancia a la organización, donde lo que buscamos es sobre todo la conexión que se dan no tanto por recursos para la organización, como por lograr enganchar con otras personas. Logro una identificación momentánea y voy logrando con otro y con otro y con otro, hasta lograr, no sé, movilizaciones colectivas, mundiales, y lo hemos visto sobre todo la primavera árabe para acá, las manifestaciones, los indignados, yo soy 1, 2, 3 en México, Occupy Wall Street, tantas cosas que seguramente nos han dejado pues como un poco a la expectativa de qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Dónde está entonces la fuerza de la acción conectiva? En que ya no necesita tanto de la fuerza organizativa como de la fuerza del mensaje. Y eso me parece que es muy importante, ¿no?, para los que estudiamos los fenómenos sociales y comunicativos. ¿Dónde está la fuerza de la acción conectiva? En que el mensaje tenga un marco tan flexible que sea moldeable por la persona, que se pueda amplificar, que se pueda modificar, que los usuarios lo lleven a ellos mismos, a sus redes, a sus hashtags, a sus estados, que lo vuelvan propio. Aquí pues quise poner algunos ejemplos, pues que seguramente todos simplemente con mirar la pantalla, pues se dan cuenta, ¿no? Algo más personalizado que una mujer blanca levantando un cartel de Black Lives Matter. Son mensajes que tienen un potencial para unirse a ellos gigantesco. Por ejemplo, el potencial que tenía la indignación en Wall Street en el 2011 era la famosa frase de somos el 99% de la población, versus el 1% de la élite política y económica que quieren dominarnos. ¿Quién no se siente parte del 99%? ¿Quién no se siente parte de esa frase? Yo soy el 99% de la población, yo no soy el 1% de la élite. Para mí, todas las vidas importan, por eso
todas las vidas, las de los negros, independientemente de que yo sea blanca, también importan. O pues el violador eres tú, una de estas últimas campañas globales que hemos visto de defensa de los derechos de la mujer. Si se dan cuenta, el individuo engancha con estos mensajes. Independientemente de que yo sea colombiano, griego, indio o chino, estos mensajes me llegan, me tocan la emoción, me tocan la fibra y apropio ese contenido y lo voy amplificando y lo vuelvo también de una manera flexible, lo adapto a mí. Y por eso, para mí, ese contenido es grato. Genero engagement con él, insisto en esta palabra. Entonces, si se dan cuenta, se trata entonces de una conexión de acciones comunes, pero siempre desde la autoexpresión. Yo soy el referente. Ya el referente no es el partido político. Si uno le pregunta a cualquier joven hoy en día de qué partido eres, muy poquitos tienen una afiliación política, porque es de donde, o sea, yo soy del partido o sigo al candidato con el que yo me enganche en unas elecciones o con el que me enganche por un mensaje que me da. Entonces, se trata de estas conexiones o de acciones comunes, pero siempre desde la autoexpresión. Y la manera de actuar, como decimos entonces, más que colectiva por esa gran carga tradicional de las instituciones, es individual y conectiva por las herramientas. Con esto entonces paso a enumerar algunas conclusiones para que demos paso ya a la ronda de preguntas. Primera, como decía anteriormente, hay que superar el debate. No podemos quedarnos en esos esquemas reduccionistas de los ciberoptimistas o ciberpesimistas que terminan por reducir la discusión sin entenderla, encasillándola, digamos, a los viejos esquemas tradicionales. Las redes que están generando unas nuevas formas de acción política que podríamos denominar como nativas digitales. Así como algunos de mis colegas han estudiado los medios de comunicación nativos digitales, y aquí lo veíamos en nuestra sesión pasada con el profesor Ramón Salavarría, también hay acciones políticas que son nativas digitales, formas de acción política nativas digitales que merecen un estudio concreto, específico, individual, para esas, ¿no? Luego, la tesis de la desintermediación es muy atractiva. El lograr esa desintermediación, el lograr que el ciudadano no tenga que pasar por intermediarios, por organizaciones, por medios de comunicación, me genera horizontalidad. Y ese es el ideal de Internet. Así se concibió la red inicialmente. Sin embargo, la desintermediación nos ha generado efectos positivos y también nos ha generado efectos negativos, como veremos. Efectos positivos, pues que la esfera pública se vuelve más plural, que logramos de verdad un poco en algunos fenómenos, porque no en todos los fenómenos se logra la desintermediación, en algunos fenómenos logramos un poquito más de esa pluralidad ideal de la esfera pública, en la que hablaba Habermas por allá en el año 62. Los ciudadanos, gracias a la reducción de los costos de los costos de conexión, digamos, la proliferación de la información, han logrado llegar a pugnar con organizaciones mediadoras tradicionales. Y aquí, pues, digamos que eso nos ayudaría a entender unos procesos incipientes en otros lugares, en otros artículos, en otras investigaciones. He hablado de cómo se da la desintermediación en estos tres aspectos, cómo se logra la desintermediación de los agentes, por ejemplo, porque ya no necesito necesariamente del político para actuar en la esfera pública. El político me representaba y para eso los teníamos y los tenemos y seguirán teniendo su papel, pero de alguna manera ya estamos viendo casos de connected parties, ¿no? Partidos que se generan a través de la conexión. Así, pues, aunque sean cosas incipientes, vamos teniendo una desintermediación de agentes políticos o una desintermediación de los mensajes. ¿Por qué? Porque de alguna manera la autonomía informativa de la que hablábamos ahora permite que el ciudadano no pase necesariamente por filtros interpretativos tan fuertes como los de antes. Una interacción más directa con otros actores. Entonces, ese ciudadano se ha convertido en lo que hoy en día se conoce como el prosumer, ¿no? El productor consumidor. Produce contenidos y consume contenidos que reutiliza a su propia manera. Entonces, los mensajes también se han desintermediado por ese alcance y porque los tenemos en el centro de ese proceso comunicativo. Lo que decíamos ahorita, por ejemplo, con
somos el 99% de la población, asumo el mensaje y lo reproduzco a mi manera. Y también desintermediación de los espacios, pues porque lo que logra la red y lo que logra el entorno digital es transformar esos binarismos clásicos donde siempre nos movíamos entre lo público, lo privado, lo real y lo virtual, y de alguna manera estamos desterritorializando la política, ¿no? Podemos participar en causas que se dan más allá de nuestras fronteras. Hay un caso muy común que todos seguramente conocemos, que fue el secuestro de las niñas, de las 276 niñas en Nigeria por parte del Boko Haram, y cómo el hashtag de Bring Back Our Girls logró generar una movilización que en 2 semanas hizo que el ejército de Estados Unidos y de Francia se fuera para Nigeria a ayudar a buscar a las niñas. Y todo empezó por un ciudadano que quiso saltarse la pasividad de su élite política, y en redes empezó a mover un hashtag que se volvió viral. En contrapartida, tenemos los efectos negativos de la desintermediación. Y aquí, pues, hablo de polarización, flaming, incivility, que sería como el mal uso de las herramientas digitales, en el sentido de que me afectan la dimensión deliberativa de la democracia. La democracia necesita unos espacios de deliberación para ser una auténtica democracia. Entonces, claro, si esos espacios se convierten, ¿no?, por ejemplo, en espacios polarizados, como lo que vemos en la imagen, ¿no?, una polarización cada vez más notoria, la sociedad también tiende a hacer esto. Es una tesis que pues todavía está en estudio, pero lo que viene a decir es cómo la autoselección de las fuentes, yo selecciono lo que quiero leer o lo que quiero consumir en Internet, y eso de alguna manera me está facilitando la autosegregación ideológica. Yo termino dándole credibilidad o dándole pues veracidad ¿a quién? A los que piensan como yo, a mi medio de comunicación favorito, a mi revista favorita, a mi blog favorito o a mi noticiero favorito o a mis influencers favoritos. Y me voy segregando porque dejo de escuchar las otras voces. Y eso en el fondo lo que hace es que refuerza cada vez más mis ideas y nunca me pongo a dialogar con las otras ideas. Entonces me polarizo, me voy hacia el otro extremo. O el flaming, por ejemplo, que como su nombre lo indica, lo quise dejar en inglés, pero me parece que es todavía más fuerte la palabra. El flaming lo que hace es encender las redes. Esas emociones, esas reacciones, esas caras de furia que vamos poniendo, van generando un debate cada vez más encendido en las redes sociales, y eso no ayuda a la deliberación. O las manifestaciones del lenguaje incívico, el incivility, ¿no? El lenguaje descortés entre los usuarios. Y esto se va elevando a la escena pública también de una manera impresionante. Entonces, ¿cuál es el peligro de estos 3 fenómenos que también están en estudio en este momento por distintos académicos? Es que terminan por posicionar a los ciudadanos en torno a temas que son potencialmente conflictivos, pero impiden el debate, no permiten el debate, segregan a la población, los mantienen, pues digamos, en facciones, en pros, en contras, con este sí, con este no, a este le creo, a este no, y aumentan la fragmentación del debate público. Y pasando a otra conclusión, ya solo me quedan 2, pues quiero poner a consideración esta frase, ¿no? Cómo Internet y las tecnologías relacionadas con Internet han creado un nuevo espacio público para la conversación políticamente orientada. Si este espacio público se transforma o no en un ámbito de interacción de los agentes de la opinión pública no depende de la tecnología. Lo que va a hacer que consigamos una esfera pública al ideal habermasiano del que venimos hablando, plural, crítica, dinámica, no es por las herramientas, es por el uso que demos de las herramientas. O sea, no la lograremos por la herramienta en sí misma. Internet solo no hace nada. La red o la web 2.0 o los teléfonos móviles inteligentes tampoco lo hacen. Lo generan los ciudadanos y el uso que hacemos de ellas. Y por tanto, la pregunta final que también pues, quiero dejar es hasta qué punto sí estamos logrando el ideal de la profundización democrática. ¿Hemos logrado llegar a esa profundización democrática? Pues el hecho de que se den acciones de ciberpolítica, ¿no?, de que podamos
no sé, pagar la declaración de renta por internet, de que tengamos e-democracy en distintos gobiernos, no significa necesariamente que tengamos una profundización democrática. Las herramientas en sí mismas no logran la profundización democrática. Y de hecho podríamos decir que hoy en día todavía algunos actores políticos siguen utilizando las herramientas y la red, digamos, al estilo de la unidireccionalidad de la web 1.0, cuando la ciudadanía lo que está pidiendo es la interactividad de la web 2.0, pero no necesariamente se ha logrado, digamos, que esa innovación democrática llegue a incorporar, por ejemplo, las propuestas de los ciudadanos los programas electorales se nutran de esa voz de la ciudadanía. Por tanto, no necesariamente tenemos una profundización democrática. Creo que con esto pues llego al final de mi intervención. Les agradezco mucho la atención y quedo a la orden para las preguntas. De nuevo quiero agradecer muy especialmente a la Universidad de La Sabana, a mi Facultad de Comunicación, a mi equipo, a mis profesores, a mis compañeros de trabajo por darme la oportunidad de participar de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias para ti, Ana. La verdad es que hemos tenido y hemos visto aquí en el chat y en la transmisión de Facebook Live un gran interés en las temáticas que presentas, que de alguna manera recogen muy bien parte del objetivo de la Cátedra McLuhan, y especialmente la del 2020, que es tratar de entender mejor ese impacto de las tecnologías en la vida de las personas. Y por supuesto la perspectiva de nuestra participación política, cómo se desarrolla hoy, pues es lograr ese objetivo y pues nos ha interesado a todos. Hay una nutrida participación en preguntas en los diferentes chats, entonces voy a invitar a la doctora Ángela Sofía Preciado, profesora de nuestra facultad, directora del programa de doctorado, que nos va a ayudar con la moderación en los siguientes minutos. Muchas gracias. Adelante, Ángela, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias también a nuestra invitada esta tarde, Ana María Córdoba, por su presentación. Vamos entonces a leer algunas de las preguntas que están en el chat. Como ha dicho el decano, han ingresado, ya han mandado los asistentes numerosas preguntas. Les agradecemos también a ellos pues, por su participación en esta sesión de la Cátedra Eric McLuhan. Bien, vamos con la primera pregunta. Dice, desde la acción política y sus efectos en el comportamiento electoral, cámaras de eco y cultura política, ¿cuál es su opinión sobre las redes sociales públicas como Twitter o Facebook y las redes privadas como WhatsApp? ¿Alguna considera usted que tiene efectos más pronunciados en el comportamiento ciudadano? Gracias por la pregunta, muy interesante. Efectivamente, bueno, claro que hoy en día todas nuestras redes son públicas, ¿no? Hasta las privadas, yo creo que ya estamos en este mundo en el que hasta lo privado se nos ha vuelto público, aunque no seamos tan conscientes. Efectivamente, considero que la acción política como tal, sobre todo yendo hacia las ideas que decía al final, de cómo nos vamos identificando unos con otros, se genera más en las redes públicas que este participante de las que nos está hablando. Redes públicas o en las que puedo generar una opinión que tiene un mayor eco que simplemente el mensaje de WhatsApp o los mensajes privados que nos pueden ayudar quizás a la organización. Cuando uno estudia, por ejemplo, los movimientos sociales o el uso de las herramientas de movimientos sociales en manifestaciones, no sé, como la de los indignados en España o la primavera árabe o pues las manifestaciones en Chile, en Colombia, siempre se pasa por el mismo patrón, y el patrón es que las redes privadas sirven como canales organizativos, como canales de movilización y de convocatoria, ¿sí? Y las redes públicas van generando el discurso que genera como esa coyuntura política para que salte la manifestación o para que salte la participación. Entonces creo que se podrían diferenciar de esa manera.
Bien. La siguiente pregunta. ¿Cree que se está cerrando la brecha entre participación política digital en las redes y acciones concretas como votar, marchar o actuar políticamente de múltiples formas, de otras múltiples formas? Bien. No considero que tengamos una brecha, sino que tenemos diferentes acciones políticas. Algunas acciones políticas, bueno, aquí hay varios estudios, bueno, luego si alguna persona quiere contactarme para algún tema específico, le puedo compartir bibliografía, pero estoy pensando en algunos estudios que identifican las acciones políticas en distintos niveles y según su espacio. Acciones políticas puramente online o puramente offline y que van en incremento según las coyunturas. Entonces, podríamos decir que según la coyuntura política, de las acciones políticas nativas digitales, digámoslo de esta manera, podemos saltar a la tradicional o a la participación política tradicional de una manera directa si hay una coyuntura y un sistema que me lo permita, ¿sí? No necesariamente se salta de una forma directa, ¿no? No es algo automático, sino que podemos llegar a generar unas acciones políticas offline cuando hay una coyuntura que me dispara lo que ya se viene moviendo online. Sin embargo, si alguien está interesado en esto, pues en otro momento puedo ayudar a encontrar la diferenciación, la caracterización de las acciones políticas según se den dentro o fuera de la red y cómo también se van generando como una implicación de unas con otras según las coyunturas sociales. Bien, tenemos también preguntas que nos llegan por Facebook, donde también estamos transmitiendo esta sesión. Dice la pregunta, pese a las redes sociales y a su auge hoy en día, ¿los medios periodísticos aún controlan la agenda pública? Digamos que, bueno, esta es mi opinión y si pudiéramos abrir micrófonos, estoy segura de que algunos compañeros míos también me saltarían directamente con esto que voy a decir, pero siento que obviamente la multiplicidad de voces ha hecho que se pierda un poco el control. La amplificación de los mensajes, la proliferación de voces, la diversidad de contenidos ha hecho que se pierda el control del discurso único. En eso sí, o sea, pues, considero que ya no tenemos discursos únicos y tenemos capacidad de oír discursos contrapuestos. Otra cosa es que por el comportamiento de los usuarios no lleguemos a generarlo. El ideal sería que tuviéramos multiplicidad de discursos y que, como decía ahorita, por esa parte de la deliberación democrática yo pueda no solamente nutrir mis ideas, sino ponerlas en contraste con las ideas de otro. Esto sí que sería como una verdadera acción democrática. Sin embargo, a veces no llegamos a eso, pero no porque no exista, ¿sí? Entonces ya no tenemos el monopolio de antes, ni el control que teníamos antes. Me parece que el control de los medios ya es una teoría bastante rebatida hoy en día. Otra cosa es que aunque no tengamos ese control, los ciudadanos logren una proliferación de voces. Precisamente sobre el tema del control nos preguntan si usted considera que va a llegar un momento en el que se genere un control a la desinformación en las redes sociales, tanto desde dentro de las organizaciones que gestionan estas redes como probablemente desde otros lados, digamos, o desde otras instancias de la sociedad. Espero que se dé. La verdad es que pienso que los efectos de la desinformación, de los trolls, de los fake news, del descontrol de las redes sociales en la dimensión social, cultural, política, en la interacción de las personas es absolutamente nefasto, ¿sí? La falta, digamos, de control. En estos días salía una noticia que no sé si vieron del creador de Internet que está diciendo que ya va a diseñar una nueva red donde se tenga de verdad una libertad en cuanto, por ejemplo,
a que no nos controlen nuestros datos y cosas de estas. Pienso que el objetivo inicial de Internet, la génesis de Internet, tenía una horizontalidad muy buena y una visión colaborativa que se ha ido perdiendo por el aumento de todos estos fenómenos de los que nos hablan en la pregunta, ¿no? Y que estoy aquí reseñando, ¿no? Los fake news, los trolls, etcétera. Todo esto nos ha hecho perder el foco en la información. Y ese es el papel también, pienso, de unas facultades como la nuestra, una facultad de comunicación, lo que debe llevar a justamente es a que los profesionales de la comunicación lleguemos a poder ayudar en ese mar de información a identificar dónde está la veracidad, dónde está digamos, la fuente de la legitimidad en toda esta información. Bien, tenemos otra pregunta. Dice, muy interesante la desintermediación como mirada de la acción política desde las redes. Y luego dice, vemos ahora cómo Facebook y otras plataformas están tomando la decisión de sacar de la red a grupos que atentan contra la democracia o difunden odio en la red. Parece que era un clamor de la sociedad, pero cuando las plataformas toman esas decisiones, intervienen directamente en la política. Desde la perspectiva de la desintermediación, ¿cómo interpreta usted esa intervención directa de las grandes plataformas en la política? Pues pienso que son dos fenómenos distintos. No se trata de, o sea, la teoría de la desintermediación no nos lleva a que no se haga nada en el entorno digital. No es que cada uno haga lo que quiera, una especie de anarquía, no, sino es una teoría que en algunos casos se logra evidenciar y en otros no. Hay acciones que pueden empezar con una capa de desintermediación y terminan siendo una pura normalización, en el sentido de que vuelven otra vez los políticos o, en este caso, como bien dice la pregunta, pues la industria, a tomar control de los fenómenos de comunicación que se dan en las redes. Entonces, me parece que la desintermediación es una cosa y el control que se pueda llegar a generar para, digamos, no llevar la red por la parte, digamos, del flaming, del incivility, de la polarización que veíamos ahorita, es una medida que puede tomar la empresa, pero no necesariamente es que esté afectando la desintermediación por hacerlo, ¿sí? Porque la desintermediación se puede seguir dando en los ciudadanos que quieren participar en esa esfera pública sin tener que pasar por los agentes políticos o por los medios o por los partidos. Es como una llamada a la participación sin tener que tener una identidad fuerte con un actor público. Bien, nos pregunta Francisco Buitrago, el proceso de individualización al que usted se refiere, donde se deja atrás lo institucional, ¿no resultaría problemático teniendo en cuenta que elimina mucho del ciudadano para centrarse exclusivamente en lo que coincide con una visión de las cosas sin dejar de lado el disenso y la confrontación de ideas? La individualización de la que hablaba en mi presentación se refiere sobre todo a cómo pasamos de estructuras jerárquicas, organizadas, tradicionales, a un proceso colaborativo de los ciudadanos para compartir, ya sea bienes y servicios como contenidos culturales, información, ayuda. Esa sería mi visión de la individualización, o sea, no necesariamente que nos volvamos, no sé si se pueda en este espacio decir cusumbo solos, ¿no? Pero que cada uno esté en su mundo, no. La individualización a la que me refiero es la posibilidad de participación de cada individuo, ¿sí? Ahora, es verdad, y estoy de acuerdo, en que cuando un ciudadano se cierra, pierde el consenso, las ventajas que le da el disenso, el debate. Por eso estoy de acuerdo que una cosa es que yo pueda, de manera a título personal, participar en el espacio público,
y otra cosa es que yo pierda el debate, que yo pierda la capacidad de opinión, que yo me deje de nutrir del debate y de la deliberación. Bien. Nos preguntan también si la inteligencia, o te preguntan, Ana María, artificial tiende a canalizar y dirigir el debate en el espacio digital, favorece tendencias, contenidos, liderazgos e influencers. Por supuesto. Ahí, para la muestra Cambridge Analytica, para la muestra las elecciones del 2016 en Estados Unidos, evidentemente no soy ingenua, ¿no? Y el hecho de que yo aquí esté planteando estas hipótesis o esta discusión política no significa que no seamos conscientes de lo que realmente está pasando en las redes, y los animo de verdad a que se ilustren pues con entender estos fenómenos también de la inteligencia artificial, de la movida del Big Data, de cómo nos venden los datos, pues porque hacia eso estamos yendo. Y evidentemente estas cosas pues nos llevan a perder el norte de lo que en su génesis se quiso hacer con la red. Nos preguntan de qué manera o hasta cuándo la publicidad va a desplazar las opiniones de las personas en las redes. No sabría hasta cuándo, pienso que cada vez va cogiendo más fuerza, ¿no? Porque también llega un punto en que la información o las opiniones se vuelven un artículo comercial. Y en ese caso estaríamos entrando en la publicidad burguesa, ¿no? O sea, es decir, la publicidad de coger, o sea, yo puedo volver mercancía la opinión. Y ese fenómeno también se está dando en las redes, ¿no? O sea, cuando cojo la opinión de la mayoría y la convierto en un objeto para la venta, estoy haciendo una publicidad de la información. Entonces, si es por ese lado, pues pienso que no tengo una bolita de cristal, pero pienso que se están transformando los objetos comerciales que nos presentan las redes y que ya empiezan a hacer comercio de la información de una manera muy directa, no tanto de bienes y servicios de consumo, sino de opinión e información. Gracias, Ana María. Ana Paulina Escobar pregunta, la opinión pública se ha multiplicado gracias a las redes sociales, pero ¿ocurre lo mismo con el mundo rural? Sobre todo por la conectividad limitada de nuestros países. Evidentemente tenemos, pues, y no la hemos superado, pues, aunque el término pues es antiguo en teorías de, pues, en estudios de la comunicación, la brecha digital es de principios del año 2000. Sin embargo, el fondo del concepto de que seguimos teniendo algunas personas que pueden acceder a la información de una manera más directa que otras, es una realidad. Hoy en día los esfuerzos que hacen los gobiernos precisamente van en esta línea y en cómo llevamos la posibilidad de la conexión a todos como una fuente de igualdad social, ¿no? El acceso a la información, el acceso a los contenidos, las herramientas digitales. Yo creo que ahora en la pandemia lo vimos mucho pues en cómo el mundo rural se tuvo que nutrir de las ayudas que daban los gobiernos para poder dar la mano y que las personas tuvieran acceso a lo que en las ciudades o otras élites podían tener. Entonces, aunque el concepto ha tenido una revaloración posterior, pienso que la realidad de la desigualdad se sigue dando en algunos sectores y en algunos países más que otros. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿qué papel pueden llegar a jugar los medios de comunicación en el abordaje y la distensión de las polarizaciones, framing, e incivility? Pues todo, porque pienso que de alguna manera esto es como un círculo que se alimenta, ¿sí?
Los medios alimentan por el framing que le hagan a la información o por la manera como se presenta la información y el discurso mediático, alimentan la polarización, alimentan el incivility o alimentan el framing, y de alguna manera también ellos se nutren de lo que van viendo que se va moviendo en las redes, ¿sí? Entonces, cada vez vemos más cómo los medios quieren hacer eco de las redes y cómo ese eco aumenta también la polarización. Entonces pienso que es un círculo que se aumenta constantemente según el framing o el marco que se le dé a la información o la manera como se amplifique lo que está pasando en redes en los medios tradicionales. Bien, Ana María, ¿conoce usted iniciativas orientadas a encaminar a los ciudadanos a hacer un uso constructivo de las redes sociales y los medios digitales? Sí, de hecho, pues he estudiado algunas. Hay una que se ha ido generando, que empezó siendo una iniciativa ciudadana en grupos de indignados en España en 2011, cuando se dieron las manifestaciones de los indignados, que es una aplicación que se llama AppGree, una aplicación con la que los colectivos de ciudadanos, por ejemplo, votaban a favor o en contra de lo que se iba discutiendo en la calle. Y luego la aplicación iba generando con sus algoritmos, pues como la construcción del discurso. Eso me parece, por ejemplo, una iniciativa muy buena de deliberación. Y surge inicialmente era una app gratuita que genera el movimiento, y en su momento lo usó. Lo que pasa es que luego vuelve y coopta la política tradicional todo esto, pero en su momento Podemos lo llegó a usar. En Irlanda también lo hicieron para la construcción de la constitución política. Una constitución política que se creó con el consenso de la ciudadanía. Y por eso se demoraron tanto, ¿no? En Islandia, perdón. Y por eso se demoraron tanto, porque fueron debates y debates virtuales donde la ciudadanía iba pidiendo los cambios constitucionales. Entonces, sí ha habido algunas iniciativas, algunas lastimosamente han terminado yéndose por la vía de la normalización política, de la que hablaba antes, se han vuelto, o han terminado pues como en el mundo tradicional económico o político de antes, y otras sí han logrado generar deliberación y distintos debates nutritivos, pues o que nutren la opinión pública. Bien, vamos a formular dos últimas preguntas porque ya se nos acaba el tiempo. La primera, ¿podríamos decir entonces que las opiniones optimistas o pesimistas se han dado en relación o con relación a la idea de la potencialidad de un medio más que lo que en realidad se evidencia? ¿Estamos entonces ante un fenómeno de lo social que redimensiona la acción y la interacción social? Bueno, realmente son como tres preguntas en una. Estas nuevas, si quieres, vamos contestando una por una. Sí. Entonces, vuelvo a la primera parte. Dice, ¿podríamos decir entonces que las opiniones optimistas o pesimistas se han dado con relación a la idea de la potencialidad de un medio más que de lo que en realidad se evidencia? Digamos que ahí realmente él está haciendo una afirmación. Y pregunta, ¿estamos entonces ante un fenómeno de lo social que redimensiona la acción y la interacción social? Sí. Evidentemente, estas ideas pesimistas y optimistas no son nuevas. O sea, siempre que hay un avance en la técnica, se dan debates de hasta qué punto, no sé, este nuevo descubrimiento o este nuevo medio, cuando fueron saliendo, no sé, la prensa, la radio, la televisión, internet, siempre ha habido debates en el mundo académico en cuanto al potencial que tiene ese medio para la esfera pública y para la sociedad. Entonces sí se dio en torno a la potencialidad del medio. Ahora, el fenómeno al que estamos asistiendo, me parece a mí, es que lo que no habían logrado los otros medios es la interactividad, ¿sí? Los medios amplificaban, o sea, los medios masivos tradicionales, prensa, radio, televisión, en su momento pues la imprenta también, la revolución de la imprenta,
amplificaban discursos. Mientras que en las redes sociales y en la web 2.0 estamos teniendo interactividad con la ciudadanía. Eso nos lleva a unas audiencias completamente distintas. Ya no son unas audiencias pasivas, ya no es un fenómeno de recibir un discurso monolítico, homogéneo, o sin capacidad, por ejemplo, de rechistar, porque es que ya vencimos, digamos, con la interactividad, estamos venciendo las barreras tiempo y espacio para lograr que el ciudadano pueda entrar en la esfera. Ese es el fenómeno que me parece a mí interesante. Bien, y la segunda pregunta que también se plantea dentro de esta participación es si estas nuevas acciones como acción política son la realidad vista con un nuevo contexto. Yo pienso que son nuevas acciones políticas. Es decir, tenemos fenómenos sociales, fenómenos culturales, fenómenos políticos, económicos, pandémicos. O sea, siempre hemos tenido fenómenos alrededor de la ciudadanía. Lo que estamos viendo son nuevas acciones de reacción de la ciudadanía. Y el hecho de que sean virtuales no significa, o digitales, no significa, digitales, no significa que no sean válidas, que no sean políticas. Para mí son acciones políticas. Y son acciones políticas, pues porque ya también podríamos entrar a más detalles y a más casos de cómo se ha logrado generar otra manera de pensar. La nueva forma de pensar política no es la de antes, no es la del meeting político tradicional. Estamos ante nuevas formas nativas digitales, insisto, que nos llevan a ver las realidades de una manera distinta. Bien, aquí termina entonces la sección de preguntas. Le doy la palabra al doctor Manuel González. Ángela, muchas gracias por tu moderación y por la selección de las preguntas, y a todas las personas, y espero haber podido pues generar un poco esas respuestas, y de verdad que los animo a que si alguien me necesita o quiere que discutamos otros temas más adelante, pues acudan a mi correo electrónico y nos ponemos en contacto. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, Ana María. Bueno, pues con esta ronda de preguntas damos por terminada esta última sesión, la tercera de la Cátedra Eric McLuhan 2020 de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Las condiciones del año de pandemia nos trajeron a un entorno digital y nos permitieron desarrollar un formato diferente al que hemos trabajado habitualmente en otros años. Todo es para bien, entonces hemos tenido una cátedra provechosa con grandes invitados, cerrando con la doctora Ana María, y hemos tenido una cátedra llena de contenido, llena de ideas, de conceptos, de claridades en relación con temas que resultan hoy centrales para el funcionamiento democrático adecuado de nuestras sociedades. Esperamos que el próximo año la cátedra Eric McLuhan se realice muy probablemente en un formato mixto, porque una de las cosas que ganamos en este 2020 fue tener participantes de diferentes lugares del mundo, cosa que sería muy difícil si estuviésemos solamente en el auditorio principal de la Universidad de La Sabana. En ese orden de ideas, muy probablemente estaremos tanto presencialmente, si la pandemia lo permite, como a través de estas plataformas digitales. Nuevamente quiero agradecer a todos los invitados que tuvimos, a Ramón Salaverría, a Pablo Granata, a Andrew McLuhan. Muchas gracias a Ana María, muchas gracias a Ángela Apreciado, a todo el equipo técnico de la Universidad de La Sabana, el equipo logístico de la Facultad de Comunicación, que nos permiten tener estos eventos académicos de alta calidad y de alto impacto. Como lo mencionábamos desde el inicio, la cátedra se va a certificar a las personas que tuvieron oportunidad de acompañarnos durante las 3 sesiones, motivo por el cual nuevamente los animo a que nos dejen sus datos en el Google Forms que está compartido en el chat de esta sesión. En los datos pues tendremos sus correos electrónicos, tendremos digamos la forma de contactarlos para hacerles llegar esta certificación.
En nombre de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana y del doctorado en Comunicación, un agradecimiento a todos los que nos acompañaron y esperamos que haya sido un tiempo de academia productiva para todos nuestros asistentes. Muy buenas tardes y nos vemos en la próxima Cátedra Eric McLuhan 2021. Gracias.